Ya estamos aquí, estamos en vivo, Rubén y Luis. Eso es, hoy con un invitado a nuestra tertulia de Rumba Madre, con un invitado bien especial desde Colombia y colombiano, obviamente, bajista de una de las bandas hitos de la historia del rock en Colombia, de Kraken. Y en este caso, pues tenemos aquí a un estupendo músico en el cual me siento muy identificado como un músico profesional en referencia. Eh, Mi querido amigo Luis Ramírez. Bueno, un abrazo a todos. También hace muchísimos años que no me veía yo con Rubén. Eso es. Lo seguía y sé que le está yendo bastante bien en todos sus proyectos y eso. Y qué bueno como que esta sea una experiencia pues diferente como para hablar un rato y pues Eso nada, es. Eso. preguntas y eso. ¿Y Eso es. lo ves bien o lo ves desmejorado? Desde la última vez que Eh, lo ves. esa pregunta es obligatoria. No sé, No, me no tienes siento un que poco contestar. intimidado. Lo veo más maduro. Eso es. A mí a Luis lo conozco desde hace 21 años, creo yo, ¿cierto? Más o menos. Empezamos conociéndonos como compañeros en la Academia Superior de Artes de Bogotá, la ASAP. Empezamos allí como estudiantes de esta universidad. Muy buenos amigos desde el comienzo. Luis después salió de la universidad, pero igual entre nosotros continuó la amistad, así sea por raticos, pero yo sé que es una amistad que ahí está para siempre. Sí, sí. En cualquier momento como este nos podemos contactar y hablar sobre música, y en cualquier momento también nos podemos encontrar a tomarnos algún trago o Así charlar de la será. vida y sí, tiene todo este encanto. Luis, desde siempre, lo que he dicho, es como estos músicos, para mí que tienen esta capacidad musical innata. Es un músico por excelencia y para mí la academia para él ha sido una excusa más. Es un músico por el que siento mucho respeto y admiración desde siempre, desde Así que lo es. conozco. Y también me llenó de emoción cuando supe que ingresó a Kraken hace ya varios años y que incluso terminó haciendo hasta los arreglos orquestales para el Kraken Sinfónico. Sí, así fue. Así fue. Porque ¿qué es Kraken? Porque yo os veo ahí los dos colombianos hablando de Kraken y se supone que yo tengo que saber lo que es o qué es lo que pasa. O sea, bueno, Bueno, es bien particular. Colombia ha sido un país que nos ha costado trabajo llevar o desarrollar procesos artísticos que nos identifiquen de alguna manera. Mm, por muchas razones, pues ya las hablaremos más adelante, pero en todo este proceso, Kraken es una agrupación que lleva construyéndose más de 35 años bajo la bandera del vocalista Elkin Ramírez, quien falleció hace 2 años. Y él obviamente, pues la banda nació como un proyecto en la ciudad de Medellín y desde hace 17 años que yo estoy en la agrupación, se radicó en Bogotá por la facilidad de poder llevar a cabo una serie de proyectos, entre esos el Kraken Filarmónica. Desde ahí está trabajando con esta alineación y después de la muerte de él, la familia, tanto por petición de él, eh, decidimos continuar con el proyecto. Ya estamos sacando material nuevo, estrenamos una canción sin el King hace más o menos unos 2 meses, 3 meses atrás. Y bueno, pues ha sido una lucha y es una lucha que esperamos dar por lo menos unos otros 30 años más en el rock, porque luchar en el rock creo yo que no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en algunos lugares de Europa es una cuestión más compleja, es una cuestión compleja. ¿Sí? No son países que estén tan acostumbrados al desarrollo de una industria cultural relacionada con el rock. Entonces, por eso es que hablo siempre en términos como de lucha o de construir y pues es algo también muy romántico y lleno de mucha magia, pero no se aleja de la realidad. Yo no sé, a veces es chistoso pensar que la gente cree que estar en una banda con 30 años de experiencia implica que yo vivo económicamente como, como las grandes estrellas de rock que nos tienen acostumbrados, sobre todo en Norteamérica. Pero no, nada, soy de los que cogen transporte público, soy docente de universidad, tengo otras dinámicas, pero llevo el rock y tengo
una especie como de compromiso personal para que el rock no acabe como una manifestación muy válida y muy honesta de lo que es hacer música al interior de cada uno de los países. O sea, que estás diciendo que la historia de los rockeros que están todo el día bebiendo, drogándose de fiesta en los autobuses, tipo todos tirados ahí con 80 guitarras, tirando los billetes, limpiándose los mocos con billetes ¿Me estás diciendo que eso todo es mentira? Sí, sí, qué pena decirlo. Hay una imagen muy fuerte que alguna vez la soñé y es The Police le pedía al piloto que, que, que se fuese picada para que los billetes les cayeran encima con una lluvia de billetes. No, por ahora no ha sucedido. No. Todavía la tengo marcado como una de las cosas para hacer, pero creo que está demorado. Sí, sí que es cierto que existe esa idea, no solo del rock, de la música en general, y al final realmente ¿no? Muchos músicos que aparecen como con unas pintas súper, digamos, estrambóticas y haciendo cosas súper raras, después salen de ahí, se quitan todo, se ponen una chaqueta normal, unos pantalones y van a hacer cosas normales, beben solo agua, van al gimnasio, ¿sabes? Pero mira Como... que hay algo muy importante. Y desde que comencé a estudiar música hace muchos años, siempre decía que parte de la magia es poder participar en muchos escenarios y, qué sé yo, tocar músicas colombianas, el poder componer, el poder hacer otro tipo de músicas y poder también tocar rock. Y creo que Kraken me ha permitido eso. O sea, yo no me imagino ahora que hablábamos antes de iniciar la entrevista, pues que tú tienes unos referentes del rock colombiano en Juanes, pero yo no me imagino si Juanes al día de mañana no quiere sacar un disco de boleros porque lo mueve, no va a poder, porque él mismo se convirtió en una marca que tiene una cantidad de responsabilidades como marca y a eso le tengo yo miedo. Y mientras que como músico y Kraken me permite también poder hacer boleros si que sea el día de mañana y pues después estar tocando con Kraken sin ningún inconveniente y ahí es donde está la magia de hacer rock en este continente, creo yo, que es la realidad de la mayoría de los rockeros o de los músicos que hacemos rock. Eh, Luis, ¿y has tenido alguna participación en algún grupo que esté utilizando la música del folclore colombiano, por ejemplo? Sí, pero no con el rock. Comencé hace más o menos unos 2 años largos, con una agrupación que se llama el Tote Jazz, a hacer una exploración de las músicas tradicionales colombianas, como una pelea un poco personal, porque, bueno, pues la visión que yo tengo acá es que Colombia es un país bien particular, que físicamente está partido por tres grandes montañas, que implica que lo que sucede al interior tres grandes cordilleras, que lo que sucede al lado derecho de una cordillera, siendo música nacional, es completamente diferente a lo que sucede al otro lado de la cordillera. Entonces, hablar de hacer músicas colombianas es precisamente hablar de una múltiples sonidos, de múltiples estéticas, de múltiples fuentes instrumentales, bueno, una cantidad como de elementos que comienza uno como a entender que es un panorama bastante complejo que personalmente no he visto en otros países de manera tan marcada. Por lo menos siento que Venezuela de principio a fin puede entrar con variaciones de una misma estética. Lo mismo siento que Argentina puede también, en un gran territorio, puede entrar dentro de una estética con variaciones, obviamente, pero sí siento que en Colombia lo que sucede en el interior, a las costas a 3 horas hacia los llanos orientales, hacia el lado oriental del país, son diferencias demasiado marcadas y le ha atribuido esto a ciertas situaciones geográficas, como las cordilleras que nos dividen. Entonces ese proceso de comenzar a entender cómo funcionaban estas músicas se convirtió más en un insumo creativo que en el ejercicio de tocarlas a la manera tradicional. Entonces comencé a estudiarlas con otro grupo de compañeros y desde ahí estamos haciendo música que es bastante experimental, pero que su base, su objetivo es el folclore nacional. ¿Y qué regiones está abarcando esos estilos que está tocando? ¿O qué estilos? Bueno, comenzamos con las músicas de la costa atlántica y exploramos
un ritmo, un género que se llama la chalupa. Pero pues digamos que el ejercicio personal fue coger los patrones rítmicos, comenzar a alterar ciertas acentuaciones y que se siente la chalupa, pero pues tiene como 7 octavos, 5 octavos con patrones irregulares, pero hay ese aire de lo tradicional. También estamos trabajando con músicas del Pacífico, con otro tipo de texturas, el curulao, y estamos trabajando sobre músicas del interior. Ahora, digamos que con esto del confinamiento y todo esto, digamos que estamos iniciando cada uno como una aproximación a los llanos orientales, otro tipo como de aproximaciones, pues bien interesantes, pero es un proceso muy, muy demorado. Creo yo que tantas variedades como que lo abruman y hay un sector que considero desconocido, que es el sector de la Amazonía, que digamos que desde aquí es difícil entrar a un libro y decir listo, tal, como que esos son los géneros, todo eso. Y aunque me dicen personas que están radicadas allá que es una región bastante rica en ese tipo de manifestaciones, no hay mucha literatura, no hay muchos ejemplos y pues ha sido como también una tarea bastante interesante. Pero pues bueno, es un proceso muy juicioso, no muy rentable, lo hacemos por pura diversión, tocamos por pura diversión, en más de una ocasión hemos pagado para que nos escuchen en la carreta, pero sí por lo menos ha sido muy honesto y más allá no estamos ni rescatando ni nada de eso, simplemente utilizamos las músicas tradicionales colombianas como un insumo y creo yo que esa es una tarea muy bonita. Sí, de hecho yo iba a decir que hay siempre esa disputa, ¿no? Entre, sobre todo dentro del área de los etnomusicólogos y bueno, que es esta cosa de ir a recoger y va uno como si fuera, aquí está en este lugar lo puro, lo que no ha sido mezclado, lo que no ha sido tocado, lo que nadie lo ha pervertido, e ir a por ello como y recuperarlo. Y al final realmente eso todo está mezclado con muchas cosas Claro. y el ejercicio que estás haciendo, que estáis haciendo vosotros ahora que comentas, al fin y al cabo es el mismo ejercicio que en un momento dado hicieron otras personas que estaban allí mezclándolo con otra cosa. No, O además sea es que que es es muy, como, que es muy, muy desprovisto de pretensiones, porque siento que la idea de rescatar es bien chistosa, pues porque digamos que tuve la oportunidad alguna vez de unas personas que estaban haciendo una compilación sonora de las cantadoras de la costa atlántica. Y pues estas señoras las metían en un estudio y le ponían los audífonos y le decían, listo, cante, y ella decía, no, pero pues ¿qué quieren que haga? No, no, no puedo cantar aquí, no son músicas de producción, no son músicas de grabación, son músicas cercanas inclusive al jazz, que son músicas de prácticas en el sitio con un componente ritual, que es la magia de las músicas tradicionales y que también tiene el rock algo, que son músicas de ritual, del ritual con el otro, de músicas que pueden durar desde 10 minutos a 3 horas sin cambiar porque lo comprometen a uno de manera física, mental, espiritual. Y claro, cuando lo meten a un estudio y quieren que uno rescate eso, pues es imposible. Yo siento que si realmente fuese un ejercicio de rescate, la compilación, aunque importante, la transcripción, aunque importante, es sobre todo la recreación eh, en vivo, el invitar a la gente a que conozca ese tipo de rituales, creo que yo que es el camino que se debe seguir. O si no, venga, présteme este ritmo y yo lo utilizo en otro contexto y présteme esta armonía centroeuropea y présteme el bajo eléctrico, que soy bajista, entonces arma una cosa con la que uno se sienta eh, ético y honesto, pero eso de venir y decir ahorita que uno rescata o que posiciona el folclore, no, no creo yo que no sí. es por ese lado. Y hay una anécdota que recuerdo ahora en línea de lo que estás diciendo que es muy divertida en un libro sobre la música de Perú, la música andina, que el etnomusicólogo que lo escribía decía que él fue allí y que en un momento dado, pues él estaba, creo que era violinista o no sé cuál era su instrumento, que se puso a practicar como, ¿no? Pues las horas de práctica de técnica con el violín o con lo que fuese que tocaba. Y que le vinieron los músicos de allí y que le decían que por qué hacía eso, que no había nadie. Decía, pues si estás en tu habitación tú solo.
¿por qué tocas? Si, Claro. Y, si no hay y, nadie. mira lo chistoso que es que todos los libros de tradición antropológica musical y ese tipo de cosas, el musicólogo, todos los materiales son centroeuropeos. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando lo miden a uno, no es qué sé yo, como que y uno llega a un, pues uno maneja el metro y los centímetros y llega a un lugar donde lo miden a uno con pulgadas para intentar traducir el pensamiento de uno que está en centímetros. Entonces es un poco sesgado. Y hasta ahorita se Total. están formando musicólogos acá. Y pues ahí hablan de toda Latinoamérica. Y esto también me hace acordar de una experiencia bien particular que citaba Ravi Shankar. Ravi Shankar decía que no entendía por qué cuando llegó a Estados Unidos a Woodstock y todo esto lo aplaudían. Si en la India precisamente como que parte del flujo energético era que se fuera, o sea, hubiese un momento de que al morir la música uno se quedaba con ese espíritu de reflexión y nada, pues la gente, la aprobación le parecía una cuestión bastante complicada de entender y yo siento que ese tipo de prácticas es ahí donde se tiene que rescatar, si uno quisiera rescatar algo, rescatar la manera de pensar el quehacer musical, más que el sonido, más que el uso de ciertas cosas, es cómo piensas tú el fenómeno musical. Me parece que sobre eso se ha habido muy poquito trabajo. De resto uno coge eso, el bambuco y hace un disco de pop bambuco y para de contar, pero si hay más allá de eso, puede realmente uno intentar pensar ese proceso de recreación distinto, en donde se valore un poquitico más el sentir y el pensar de los músicos que están acostumbrados a hacer estas músicas. Luis, ¿conoces o reconoces alguna agrupación en Colombia que maneje un poco este concepto del rock y del folclore colombiano? En la Mira manera, que, perdón ante la acotación, en la manera que, vale, por ejemplo, un grupo nórdico o escandinavo tienen la tendencia a utilizar, por ejemplo, sus folclore, su tipo de ritmos y lo adaptan mucho en el metal o cosas parecidas. ¿En mira Colombia pasa algo así? que es una cuestión que está comenzando a nacer, pero pues no ha habido todavía ejercicios de éxito. Es bien extraño, pero la historia del rock en Colombia ha pasado por muchos procesos. Hacia los años 70 había una agrupación que se llamaba Columna de Fuego, que inclusive estuvo de gira en Alemania, que tomaba muchos elementos de la cumbia y estaban grandes músicos, estaba esta cantante de apellido Mina, se me va el nombre ahorita, una cantadora de la costa, bueno, Ujú. realmente se me va el nombre ahora, y era un ejercicio bastante serio sobre combinar pues un elemento que sí es marcado y es que sobre todo las cumbias se presta o las músicas de las cosas se prestan por el componente rítmico para hacer este tipo de ejercicios. Y uno puede ver en YouTube los documentales de las giras de ellos por Europa. Y fue un grupo que tuvo mucha repercusión, sobre todo afuera. Pero digamos que hasta ahorita en Colombia se están comenzando a desarrollar ese tipo de elementos. Y digamos que también el concepto del sincretismo, de la fusión, se está volviendo también un recurso cercano a la producción de música popular, a la música de industria, que reduce un poco el concepto del rock. Entonces tenemos algo que se llama en Colombia el tropipop o qué sé yo, como este tipo de pop que tiene ciertos elementos relacionados como con la costa y sobre todo como con otro folclore que me parece muy interesante, que es el vallenato. De aquí también me gusta rescatar mucho un disco muy bueno, quizás para mí el mejor disco de la carrera de un personaje que de pronto lo he escuchado, que es Carlos Vives, que se llama El Rock de mi Pueblo, que es un disco que no tuvo mucha repercusión, o sea, no tuvo ese impacto, es un discazo en todo nivel, en la producción, en el arte, en todo, y tiene esas sonoridades fuertes y rockeras, pero no tuvo ese impacto porque siento yo que bueno, también colocarle un límite al rock es difícil porque desde dónde es rock, sí, hay canciones de Cristina Aguilera que uno dice que son seguramente rockeras y hay canciones de Iron Maiden que uno dice, uy, son menos pesadas que las de Cristina Aguilera. Entonces siento yo que ese disco iba por buen camino, pero esos ejercicios no han tenido realmente una repercusión cultural como uno quisiera. Están comenzando a nacer y sobre todo lo hemos visto en festivales universitarios, en festivales de rock, eh, digamos que de menor factura, con un ejercicio sí muy honesto de exploración, sobre todo en el sur de Colombia con las músicas andinas
pues del continente sur, de la parte sur, que incluye Ecuador y Bolivia, están desarrollando también con sonoridades e instrumentos inclusive. Pero una agrupación que se esté encargando en este momento, no, siento que hay muchos ejemplos pequeños, pero no se ha logrado consolidar una búsqueda de este tipo como de discursos. Sí, eso ha sido bien ¿Se te, complejo. se te ocurriría así algunos de los que dices que hay así variados para que la gente si quiere buscar una banda o algo, se te vendría Dale, alguno dale, así? le echo cabeza en este momento. Lo que pasa es que, como te digo, son sobre todo han sido en festivales en donde me han llamado a participar como jurado y eso. Entonces no lo recuerdo muy bien. Pero déjame que yo sé que en unos minuticos me va a aparecer el Da- nombre. David tiene, por ejemplo, un referente de algo que estábamos investigando por este tiempo, que es Ah, dale, dale. la música carranguera. Ah, bien, bien, sí. Y hoy en día ya incluso encuentra uno agrupaciones que mezclan precisamente el rock con la carranga. Claro, los Rolling Runners. Exacto. Sí, claro, y tienes, ahí sí me merezco el regaño, la música carranguera hace parte del folclore tradicional colombiano. Es un trabajo muy serio, es un trabajo que también, pero es que mira cómo ha sido ese proceso, y tengo también una cercanía con ellos, fui profesor en la universidad de un par de ellos, y comenzaron con un posicionamiento de un producto muy interesante, y sobre todo desde el punto de vista del cover. Entonces montaban las canciones, tenía pues mucha acogida, pero han intentado comenzar a posicionar sus temas propios, y creo que con algo de éxito, no tanto como la rareza del cover, que era muy interesante, pero están demostrando que tienen pues que tienen una seriedad con respecto al proyecto, y el proyecto quieren que continúe bastante. Estuvieron realmente en España, pues en toda Europa en una gira finales de año pasado, y pues bien, pues me parece bien, bien exitoso y muy interesante lo que están haciendo. Estuvieron en Rock al Parque, y lastimosamente habían los bandos de rockeros radicales que decían terrible, esta gente no se gusta en rock, y estaban el lado del rockero más abierto, dice no, pero es un espacio. Entonces esa discusión inclusive se mantiene hasta nuestros días, pero personalmente considero que el rock, considero que es nuestro rock, y pues me gustan bastante. Desde ahí también, mentiras, ya se me dijo, ¿sí ven? ¿Cómo era el Chimó, nombre? ¿Cómo era Chimó el nombre? Psicodélico. Chimó Psicodélico. Es un grupo del llano con músicos raizales, eh, de intérpretes de músicas tradicionales. Y se me vino a la cabeza fue porque para mí la música tradicional más rockera es el folclore del llano, por su fuerza, por su nivel. Y pues nada, estos chinos están haciendo un trabajo espectacular. Entonces pues ahí de los que están Entonces era llevando el, el primero, ¿cómo era? ¿La otra banda que dijiste el primero? Rolling Runners. Rolling Ronas. Ruanas, O sí, Ruanas. la ruana es Ruanas. sí, Ah, es una prenda de vestir tradicional de la parte central del país, que consiste como una cobija que tiene un hueco donde uno mete la cabeza y pues se cubre el frío. Es bastante tradicional, y de ahí viene el nombre, son las ruanas rockeras, roleadoras. o sea, es Rolling como los Rolling Stones, Ajá, exactamente, pero luego ruanas, Ruanas. exactamente. O sea, Y Rolling chimó Ruanas. psicodélico. A ver, lo voy a poner aquí en el chat para que la gente los vea. Ah, Dale. mira, justo lo pusieron ahí. Eh, Rolling Ruanas. ¿Y el psicodélico cómo era? Chimó, ¿cómo suena? Chimó psicodélico. Chimo. Bueno, Chimo psicodélico. Ajá, sí, ahí están. Nada, Chimo. súper interesante y rockerísimos. De animarse uno a meterse al pogo, al mosh, a como le digan. Entonces, pues, bien particular. Yo había una banda, a ver si la encuentro por aquí, que no sé si es colombiana y que hacía eso, lo de carranga con rock. Voy a ver si la encuentro por aquí en Google en un momento. Eso. No Y ya que recuerdo su hablaste, nombre. Luis, de psicodelia, no, esto no es rock, pero tiene esa fuente de psicodelia. Bueno, sería bueno invitar alguna vez a Eulis Álvarez Claro, eh, a con Meridian Brothers. Meridian Brothers. ¿Qué Eh, podría decirnos de Meridian Brothers? bueno, es un proyecto que pues, se ha alejado mucho del rock. Siento que también con él estaban las perillas amazónicas, también otro tipo como de exploraciones.
pero que tienen ese componente tanto de las músicas académicas como de la exploración en las músicas populares. Perdón, un segundo que apago este aparato. Eh, que es bien interesante, que es bien interesante. En Colombia no ha tenido como el auge que sabemos que ha tenido en otros lugares del mundo, además que Ulises es un músico con un recorrido impresionante, con muchísimos premios de composición en Dinamarca, en Europa, y hace poquito me di cuenta que estuvo trabajando también como guitarrista con Jorge Drexler. Oh, Entonces, pues digamos que tiene un nivel de versatilidad pues increíble, un compositor contemporáneo de altísima factura. Pero digamos que este proyecto como tal siento que es como ese tipo de proyectos que se están dirigiendo a un público muy conocedor, eh, y lastimosamente el país también en términos de industria tiene un problema de difusión de la música pues un poquito compleja. Obviamente, pues nada, también recomendadísimo, eh, bastante interesante, con unas texturas tímbricas bien interesantes y que nos recuerda esa sonoridad de las músicas populares, diría yo, más no tradicional, del, de la música de los 70, sobre todo la música bailable de los 60, de los 70, un poco como, no sé, Pastor López. Pastor López, exactamente. Pastor López y todo esto, que es música, uno aquí le dice la raspa, es música bailable tradicional de este país, sin ser tradicional folclórica, sino tradicional de consumo. Es más, creo yo que esta música es, alguien me preguntaba que que consideraba yo que era la música nacional. Y pues como les comentaba, este cuento de las fracturas internas que me hace entender que el bambuco del interior, que es una música muy distinta a la cumbia, también es nacional. Entonces yo decía que la música nacional es la música que se baila en diciembre, los corraleros de Majagual, Pastor López, porque son músicas que acogen a todas las regiones y a todos los niveles socioeconómicos y que no tienen ningún interés en de ser identidad del pueblo, nada de eso. Es música para rumbear y es música que todos los colombianos rumbeamos en la época de diciembre. Entonces, para mí, ese es un ejemplo de música nacional. es cierto. Ya que dijiste de cumbia y de bambuco, precisamente yo leía en muchos textos que el ritmo más importante de Colombia o el que identifica a Colombia sería el bambuco. Pero ante el mundo lo que yo veía era que lo que identificaba, por ejemplo, más era la cumbia. Y hoy en día ya es un poco diferente, pero Sí. tan así es la cumbia, la fuerza de la cumbia, que pues en muchos países se arraigó y hoy en día esos países tienen su propio estilo de cumbia. Y es muy diferente escuchar una cumbia villera, una cumbia argentina, uruguaya o chilena o peruana o mexicana, es bien diferente. Y mira que ese fenómeno, ahorita hay un fenómeno que me parece muy interesante que se llama la cumbia rebajada, del cual soy fan y muchos músicos me dicen, no, pero usted cómo le gusta eso, que eso es horrible, porque es una transformación de la cumbia. Lo que pasa es que en Colombia tenemos como dos tipos de cumbia, está la cumbia de la costa y la cumbia del interior, que es la cumbia eh, sampuesana, y digamos que esta cumbia tiene un aire un poco más nostálgico. Y lo que hicieron en México es que un sector bastante complicado en términos sociales y económicos de una población bastante conflictiva, tuvo pues la idea de coger estos músicos y comenzaron a reducir la velocidad en beats del disco y a crear una música súper pesada, súper nostálgica, súper densa. Y me parece a mí que eso es el black metal latinoamericano, comienza a convertirse en eso. Tiene una energía súper oscura, súper difícil, pero refleja pues precisamente pues, que somos países golpeados, que la música tan alegre como que se ha alejado un poquitico como de nuestra historia. Mira que yo, es más, Rubén tocó una obra mía que escribí hace muchos años que se llama La Dispiragua. Ujú. Y La Dispiragua es tomar de referencia a una obra que se llama La Piragua, que es una cumbia de un compositor tradicional. Pero se llama La Dispiragua porque está abordada de una manera distinta, porque siempre me ha llamado la atención el hecho de que un país como el de nosotros, que ha estado un poquito golpeado históricamente por diferentes situaciones, tenga una música tan alegre.
Entonces hay una canción que me da muy duro que se llama Carmen de Bolívar, que es una tierra de luz y armonía y de placeres, pero que queda en un sector en donde se han llevado una situación de violencia supremamente tenaz. Entonces es como si esta música la hubiésemos pensado como para taparnos los ojos y decir, no, esta historia no está ahí, tenemos que ser alegres y reírnos. Entonces creo yo que nos hace falta una música nacional que sea un poquitico más coherente con la historia. Era la oportunidad del rock, esperemos a ver si se logra. Sí, iba a decir que es interesante el tema de que dices de la música alegre, ¿no? Y en territorios, digamos, más desfavorecidos históricamente, que casi es como la respuesta justa ¿no? a buscarle una salida. Que sí que es cierto que tú piensas en todos los ritmos, bueno, en todos los ritmos, la percusión, ¿no? Los patrones rítmicos caribeños que vienen de toda esta gente, todos los negros que vinieron de África como esclavos, mientras que los europeos que venían están tocando danzón o canciones de, digamos, de ponerse así la corbata, no sé qué, Sí. súper serios y que realmente no se ponían a bailar. Y es justo la gente más oprimida como la que más necesita salir y al final es donde están las Sí, músicas. y mira que yo siento que el músico pues pelea mucho con el reggaetón, pero a mí me parece que el reggaetón es simplemente el resultado de que por años hemos tenido una sociedad moralista, tradicionalista, con unos ideales católicos demasiado marcados, con una represión de su sexualidad. Y la cumbia en un momento se convirtió también pues en una música de desfogue sexual que hace parte también de la dinámica de los pueblos. Digamos, hay una canción que me gusta mucho que se llama, que dice, pero si bailo con Pepe no siento nada. Después de muchos años me enteré que ese Pepe no era no hacía referencia a algún hombre. Eh, claro, hay un componente sexual corporal, porque las músicas de tradición académica centroeuropeas nos han negado la corporalidad. Entonces inmediatamente le corren a uno el acento del uno al 2, le da a uno una sensación física, pues que en últimas hace parte como de la música. Entonces, siento yo que la realidad de este tipo de géneros, que a veces sí pueden ser vulgares, lo que ustedes quieran, pero responde a una serie de necesidades de pueblos y de sociedades que tienen, sobre todo uno se pone a mirar y tiene una cantidad de carencias afectivas, de carencias inclusive de represiones sobre lo sexual y con un exceso de religiosidad extraño. Esos lugares tienden a sacar canciones picantes y para bailar y qué sé yo. Sí, y de hecho ahí es interesante el tema de que a veces pues personas que pueden decir que si es vulgar el reggaetón o otras músicas en general, también hay otro tipo de música, vamos a poner la salsa, ¿no? En la que están hablando de lo mismo, pero no lo están diciendo, ¿no? O sea, esto o con metáfora o como escondido, y al final hay gente que valora más eso, que digamos, no, pero utilizan metáforas y no sé qué, no sé cuánto, y digo, ya, porque de nuevo, decirlo así a la cara y decirlo, no, digamos, como en Sí, la de calle, manera... sería como, no, no, guau, 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 no, por favor, como, No, esto mira, que en ya Colombia, pasa la línea. en la época de mi niñez, hacia los 12, 13 años, había una canción que me parecía que la gente bailaba que se llamaba bueno, 13 años de Wilfrido Vargas, que es un merengue dominicano. Una canción sabrosísima, interesantísima musicalmente y pues nada, la canción para bailar es maravillosa. Pero uno se detiene un segundo para escuchar la historia y la canción habla de la historia de cómo una chica de 13 años engañó a un hombre que iba a tener relaciones sexuales con ella. Entonces le dice que se le cayó la copa de la mano, se quitó la borrachera. Cuando le dije no lo hagamos, sí, porque tienes 13 años. Obviamente la canción es terrible. Entonces yo me puse a mirar después qué tipo de letras realmente estaban ahí y pues realmente uno obvia la letra en las músicas bailables. Hay una cantidad de canciones que tienen contenidos que uno diría, uy, no más, a veces me ponía a pensar, ¿será que uno se siente bien bailando canciones con toda esa carga social como Rubén Blades, con temas como Pedro Navajas y eso, que son canciones tan cargadas y pues en últimas termina siendo la canción típica de la fiesta, pero cuando uno se pone a analizar la canción dice, uy, qué paradoja, qué dicotomía, que en últimas es interesantísimo y me parece genial. Eso pasa mucho, Luis, y siento que hoy en día, siendo así muy explícito como estamos hablando de las músicas de hoy en día,
incluso así, hay mucha gente que yo siento que no le pone atención a la letra, sino que eso, se deja guiar es por el ritmo y están en la rumba y la cosa, y en algún momento de pronto le van a poner atención a la letra, pero en general no hay mucha gente que le ponga atención a las letras. Y la pregunta real ¿es música para ponerle atención a las letras? Claro, ese es el Sí, tema, que yo creo que lo curioso es que la gente le presta atención a las letras cuando es para denigrar que el reggaetón, por ejemplo, no es un estilo de valor, ¿no? En cambio, lo que hablabas tú de ese merengue, pero hay un montón de salsas, incluso de canciones en las que se habla de pegarle a la mujer porque la ha engañado, o como te coja te mato, o cosas así. Y en esas la gente las baila y no le presta atención a la letra. En cambio, sí, en el reggaetón sí. es complejo. Yo lo que siento es que uno tiene que mirar el fenómeno desde muchas perspectivas. Sobre todo es mirar por qué razón estas músicas tuvieron el impacto o tienen el impacto que tienen. ¿Cuáles son yo lo he denominado como los mecanismos de validación? Un género, un producto, un artista comienza a ganarse unos espacios en donde la gente los valide. Entonces uno se para pensar, listo, ¿por qué esta gente está validando eso? Yo tuve una experiencia que más o menos me abrió el camino y un día llegué a la casa, tenía hospedado, apenas que iba al lado de un hospital, entonces de pronto si se dieron las ambulancias, bueno, tenía hospedado a una persona que estudiaba cine y televisión. Y un día llegué de dictar clase y me puse a ver un programa muy tonto de esos videos donde la gente se cae y yo era toteado la risa. Y este personaje me dijo, no, ¿por qué ves eso? Tienes que mirar cine inteligente, no, yo quiero que tú veas una película que en ese momento no me acuerdo cómo se llama, en un idioma que no tenía ni idea, por allá de Kazajistán, una cosa así, en blanco y negro, terrible, que no la entendí, y el man fascinado, y me decía, no, es que tú tienes que acostumbrarte a ver cine inteligente. Yo dije, uy, hermano, ¿será que yo me veo así diciéndole a la gente que escuche música inteligente? Qué fastidio. Yo decía, no, realmente yo quería ver gente cayéndose y totearme de la risa. Y ya, sí, porque no había Sí, ninguna actividad de carácter artístico, ¿no? Quería, ya. Y yo siento que a veces es lo mismo. Uno tiene que mirar el fenómeno de muchas maneras y sí, ahí estoy viendo un poco los comentarios, Rebeca dice, bueno, no conocen nada mejor, es cierto, chévere mostrarle otro tipo de cosas. Usted quiere rumbear, miremos hay canciones como rumbear en donde pues uno simplemente lo tome desde ese asunto y sin ningún inconveniente y podemos también mirar qué otras opciones hay dentro del ejercicio del musical, pero eso realmente enfrascarse en una pelea con este tipo de manifestaciones no tiene sentido. Lo que sí es lo mejor es mostrarle a la gente que existen otras opciones para poder sentirse bien sin sentirse uno regañado, porque es que el músico lo regaña a uno, ¿no? Escucho música inteligente porque usted es muy ignorante. Claro, no, y desde ahí yo no. es un mecanismo también de distinción, ¿no? De una persona diciendo, esto es lo correcto y esto es lo bueno y esto me da a mí una inteligencia y un saber. Yo tengo un gusto, ¿no? A la hora de escuchar música, tengo un gusto que es superior al tuyo. El tuyo, cuando lo desarrolles, me entenderás. Sí, ¿Sabes? Como esa soberbia que es como, bueno, a lo mejor tú es que no entiendes todo el resto de la música, que estás criticando como inferior. claro, ¿no? Y vuelvo y digo, uno tiene que conocer contextos. Mira, el rock fue muy satanizado, muchísimo, el pelo largo, ya en las manifestaciones extremas, el uso de la gutural. Claro, eran manifestaciones terribles. Y si uno se va a las letras, hay manifestaciones también muy fuertes. Pero comenzaron a ganar terreno en un grupo de personas que se dieron cuenta que había un potencial expresivo que más allá que fuese bueno o malo, los identificaba. Entonces uno se pone a pensar, antes de todo, decir, bueno, ¿por qué a esta gente lo identifica eso? Entonces, uy, ¿qué sucede por qué las personas cuando escuchan estas letras de alguna u otra manera pueden llegar a sentirse identificados? Entonces uno se pone a darse cuenta que, claro, son generalmente personas que no han tenido acceso a otro tipo de manifestaciones y que el que ha llegado a mostrarles algo, ha llegado es partiendo de la idea de que ellos son unos ignorantes y que los demás traen la verdad absoluta. Nosotros lo hemos vivido también en todo tipo de ámbitos. Hace un tiempo escribí un ensayo que fue bien divertido que se llamó, decía básicamente que la música contemporánea era el nuevo traje del emperador. Entonces llegaba un compositor graduado de conservatorios de todo lado a hacer una cantidad de música que uno no entendía, horrible, y uno decía, no, pero qué, y le dicen, no, es que él viene de por allá de Francia,
Entonces uno dice, uy, entonces el ignorante soy yo. Hasta que uno no puede levantar la mano y decir, oiga hermano, realmente explíqueme porque su canción, su obra me parece muy fea. Y el metal se ha encargado de ganarse un espacio fuerte en términos académicos. Es decir, hay gente estudiando sobre rock y cuando dicen, no, qué música tan horrible, hay miles de personas que pueden decir, oye, qué pena, mira históricamente lo que sucede y cómo se ha ganado el espacio. Sé que en el reggaetón no lo va a ver porque no es una música que esté pensado en eso, pero desde el punto de vista antropológico uno puede llegar a analizarlo bien, de una forma muy interesante, para mirar realmente qué sucede ahí. Y si uno lo considera un problema, también tomar decisiones de cómo puedo yo llegar y darles una opción en donde ellos se sientan representados, porque en últimas la música es un proceso de representación, ¿no? Y si yo escogí el rock es porque el rock me representa, más allá de que sea inteligente o lo que sea, no, realmente porque el rock me representa. Y así cada uno de los que están oyéndonos y ustedes mismos también sé que esa música, pues, escuchan de todo de pronto por su labor, pero hay ciertas manifestaciones que los representan más que otras, por su casa, por sus recuerdos infantiles, por sus sueños, por sus gustos. Entonces, pues, digamos que siento que quizás lo único que tuvimos nosotros fue un poquitico más de privilegios al poder acceder a otras manifestaciones musicales y hay personas que realmente no lo están teniendo en este momento. Esa es la razón. Sí, al final es lo mismo lo de cuando un músico europeo le dice a un músico latino o a un músico negro del Caribe, le dice, no, eso no es. Si tú quieres ser músico, ven al conservatorio y aprende toda esta mierda, que es lo que hay que aprender, porque esta es la buena música. Al final es lo mismo, pero como en el paso siguiente, de ahora incluso dentro de gente que ni siquiera tiene que ser música clásica o de conservatorio, que le diga a otros, no, lo tuyo es mierda, ocúpate Sí, de esto, que el mío es lo bueno. es como, y además, por lo menos, mira que siempre necesitamos de una academización que nace generalmente de afuera de lo que nuestro contexto nos da para hacer. Entonces, digamos que la respuesta a las músicas populares se encontró en el jazz. Entonces, digamos que ahora, por lo menos en Colombia es bien particular porque hay muchas academias con énfasis en jazz y músicas populares, pero pues aquí no hay industria de jazz. Digamos, en Jazz al Parque el año pasado se presentaron para las eliminatorias, pues más o menos para que se encuentren, el rock recibió más o menos unos 800 propuestas de bandas para tocar en Rock al Parque Bogotá, o sea, bandas bogotanas. Mientras que de jazz únicamente se presentaron como 15 agrupaciones, de las cuales quedaron como 5 eliminadas por papeles. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué si hay formación con énfasis en jazz? Porque hay Sí, una industria tan incipiente del jazz, porque el jazz es una manera elegante de academizar un chino que toca bajo eléctrico. Y yo tuve esa situación cuando comencé a estudiar música, pues yo bajista, pero pues me gustaba escribir música y tal. Entonces cuando yo quise estudiar composición, entré a una universidad privada aquí en el país y pues me dijo, no, tú eres de jazz. Y yo, no, yo quiero estudiar composición. No, pero es que tú tocas bajo, entonces tienes que ser jazz. Y yo, no era lo que yo quería realmente. Entonces, esos imaginarios son los que se le van metiendo a uno en la cabeza y pues bueno, me preocupan varias cosas con respecto a eso. Por lo menos cuando sale la noticia de que en Cuba prohibieron el reggaetón. Entonces la gente, sí, qué maravilla, eso deberíamos hacerlo. Y yo me pongo a pensar que lo peor que puede haber para cualquier manifestación estética o artística es la prohibición. ¿Sí? Es decir, porque así como se censura el reggaetón, también se censuraba el rock y se censura en algunos países de Medio Oriente y pues, uy, que el rock sí no. Entonces es claramente que lo que tenemos que buscar es, listo, hermano, haga reggaetón, pero entremos a discutir sobre el reggaetón, comparémoslo, miremos realmente si vale la pena hablar de esto, miremos qué pasa con los productores, qué sé yo, me imagino por qué no hacer sé que se van a reír los del chat, pero un J Balvin sinfónico. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no mirar más allá de que esto que nos parece que puede ser tan feo, de alguna u otra manera puede llegar a transformarse para que realmente sea significativo? Las orquestas sería genial que en este momento las orquestas pudiesen estar haciendo streaming como las agrupaciones de rock o como los músicos de reggaetón. Entonces, me parece a mí que si uno no lo ve desde esa perspectiva, sigue desde su trinchera diciendo, ustedes son malos, ustedes son feos, su música es horrible, la mía en cambio sí es la mejor. Y eso no tiene sentido, menos en esta época en donde
No sé, qué pena, David, ¿tú estás en Estados Unidos? Sí, estamos en Estados Unidos. Están en Sí. Estados Unidos. Bueno, entonces imagínate, en este instante en donde tenemos la posibilidad de este tipo de comunicación, que se nos obliga a tomar un partido cerrado sobre un género, desconociendo al otro, me parece a mí que es como tener los medios para volvernos más ignorantes, cuando al contrario, no, muéstrenme cosas, miremos y miremos a ver cómo hacemos que eso que usted tenga pueda ser significativo para mí, cuénteme su historia. Sí, Sí. es esto que estamos haciendo, me parece el ejercicio que se debería hacer con todas las manifestaciones musicales y ya. ¿Y os parece que, por ejemplo, porque yo siempre pienso que la gente que escucha reggaetón o estas músicas denostadas, ¿no? O hip hop o cosas así, realmente, por lo general, se mueven del reggaetón al rock, al pop, con una facilidad brutal. Y yo creo que realmente el problema es el otro. O sea, el problema es lo que decías tú del jazz, por ejemplo. El jazz es ahora lo que era la música clásica en su momento, que venía de Europa, solo que ahora viene de Estados Unidos. Porque yo estudié también jazz en la universidad y tal, y cuando estaba en España había que hacer jazz, porque si no eras tonto. Sí, y O mira que sea, el rock no ha pegado. El rock no se ha canonizado. Creo que en Inglaterra hay algunos intentos de canonización dentro del rock. David, Y estoy el, y el rock sí es universal. O sea, digamos que las estéticas, el manejo de lo teórico es completamente universal. Es decir, tiene los mismos principios compositivos y de tratamientos que se pueden extender y que no, de una u otra manera no tenemos que adoptar otro tipo de lectura, sino como que de por sí se volvió un marco un poquitico más amplio, pero todavía no ha sido susceptible de ser academizado porque hay gente que considera, cuando hicimos lo que hay en Filarmónico era muy chistoso, pero yo veía tanto los comentarios de la gente diciendo, uy, qué chévere, como los comentarios de los músicos clásicos diciendo, uy, ahorita nos vamos a ver al director con una chaqueta de cuero, qué falta de respeto. Y yo decía, no, qué chimba, sí, que nota. Que el violinista se sienta con la libertad también de cabecear o de disfrutar una canción desde una perspectiva corporal, pues es una opción. Es decir, puede que a la gente no le guste, todo bien, pero no debemos negarnos la posibilidad de tener ese tipo de aproximaciones, porque de ahí sabemos que va a haber una transformación de lo que va a ser la música en un futuro. Es simplemente eso lo que yo siento que me gusta hacer como músico. Sí. Fíjate que, por ejemplo, con esas expresiones, me acuerdo mucho de, por ejemplo, Scorpions. En esta era en la que se empezaron a hacer los conciertos con orquesta, con arreglos orquestales. Por cierto, los de Scorpions me parecieron buenísimos. Impresionante. Pero yo supe, no sé si fue verdad o no, que muchos músicos de la Sinfónica de Berlín, y pues imagínate semejante orquestota, algunos se negaron a participar de él. Y En ese fueron músicos entonces, suplentes que estuvieron allí. mira cómo es de extraño, pero también he visto como que en Europa tiene ese tipo de ediciones. Sí había una reticencia a hacerse. El proyecto de por sí técnicamente tenía varias cosas. Ese disco tiene un resultado sonoro impresionante y por eso estoy más o menos averiguando cómo fue que se grabó y pues era una cuestión bien particular. Que incluía también, que es obvio, porque digamos que montar una banda de rock al lado de una orquesta hace que la orquesta tenga que tener un tratamiento de ecualización, de tratamiento del sonido, de amplificación, y eso fue uno de los principales problemas con el músico purista que considera que lo acústico es realmente lo que tiene prelación. Bueno, es una discusión bien compleja porque es imposible hacerlo acústicamente, es decir, que la banda con amplificadores y batería y pues la orquesta sin ningún tipo de proceso de postproducción o de mezcla, pues es difícil hacerlo. Pero eso fue en Europa. Mira lo que sucedió en Holanda. Hubo un experimento mucho tiempo atrás con una agrupación de metal súper pesado que se llama Gorefest, de grindcore supremamente pesada y que tuvo su proyecto filarmónico desde la perspectiva de la música contemporánea, ¿sí? Entonces era una orquesta tocando metal pesadísimo y fue un experimento que llevó mucho tiempo atrás. Entonces yo siento que cómo se sintió la orquesta con Kraken, eh, yo lo que siento es que sintió que Kraken tenía el potencial académico y el conocimiento de poder equilibrarse.
¿sí? Y que los arreglos de alguna manera estaban pensados para que no fuese un teclado gigante, ¿sí? Para que solamente un acompañamiento de músicos estrellas, ¿no? Sino que había música escrita para nosotros, había cortes especiales que se habían armado para ese evento, y eso comenzó a darles un poquitico más de confianza, y después se terminó en un proyecto bastante fructífero. Y volviendo a la Filarmónica de Berlín, en la Filarmónica de Berlín tocaron un concierto de un músico colombiano que se llama Samuel Torres, que es el concierto para congas y orquesta, y lo dirigió el maestro Ricardo Jaramillo, que también dirigió el disco de Café Filarmónico, y con este concierto, con este disco se ganaron un Grammy. O sea, mira lo interesante, se ganó un Grammy. Se tocó en Alemania con una orquesta tradicional y es un concierto para congas de un músico colombiano. La experiencia de Ricardo me decía que explicarle el viaje rítmico a los músicos fue muy chévere, pues porque aunque llegaban ellos como con la idea de que iban a ser muy reticentes y que no, como que la postura fue, bueno, como usted nos viene a explicar y usted tiene el conocimiento para explicarme, entonces hagámoslo, y funcionó bastante. Funcionó bien interesante. Siento yo que por eso es que necesitamos que los músicos que se dediquen al rock o a las músicas populares cada vez comiencen a conocer del lenguaje para hacer de sus músicas más universales, y que puedan hablar con otros músicos en los mismos términos. Cuando no se puede, realmente cuando va a haber esa brecha. Cuando está la brecha de la comunicación, ahí sí grave. Pero bueno, para mí esa es lo que va a suceder en los próximos años. Esa es la búsqueda, por lo menos es lo que yo percibo. A no ser que esta etapa del coronavirus hubiese dañado eso también. Pero bueno. Lo cambie todo. Sí, no, esperemos que no. Y hay una trompetista que yo, si no recuerdo mal, creo que es holandesa. Maite Ontele. Ahí, esa. Está radicada aquí. Eso es. Que, por ejemplo, ella era música tradicional, no, bueno, perdón, tradicional, clásica o tradicional, no sé, de Holanda. Sí, centroeuropea, quizás. Sí. Y nada, se metió con la salsa y se fue para ir para Colombia y no hace más que salsa. Sí, y es espectacular, y es de nivel. Pálida, rubia, o sea, totalmente sí. Que te la imaginas la imagen casi con Heidi caminando por el monte. Y de repente saca la trompeta y tiene un tumbao. Espectacular. Mira, pero también en esa cuestión, yo vengo de las músicas académicas y pues intentando tocar que cumbias y no sé qué, entonces existe el mito de que si uno nace ya o que si no lo lleva en la sangre, pues que va a haber una tara para poder hacer eso. Pero conocí el primer disco de un músico de jazz colombiano que se llama Antonio Arnedo, el disco Travesías, y de música popular de las costas y todo esto, y yo miro el nombre de los músicos y veo que el baterista se llama se me fue el nombre de este man. Espérate un segundo porque resulta que es que lo confundí con Toru Takemitsu, pero es similar, o sea, es decir, de nombre japonés. Esperen un segundo, busquemos. Y resulta que cuando me voy a dar cuenta, pues es un músico japonés. Aquí está Satoshi Takeishi. Y nada, cuando escucho ese disco y con un sabor, con una cuestión que uno habla de lo idiomático, dice, uy, esto que este man, y la historia del man pues me demostró que realmente es la lógica de la comunicación. Él, conociendo mucho de la notación y de la música académica y todo eso, tienes razón, Rebeca, pudo comunicarse con quien no sabía su lenguaje para aprenderlo y reinterpretarlo de una manera que es. Entonces el músico académico tiene que cambiar la perspectiva, dejar de estar arriba diciendo tienen que hacer lo que yo hago, sino comenzar a estar abajo porque ellos tienen una cosa o tenemos una cosa que es que los medios para comunicarlo. Entonces cuando uno ve al músico popular tiene que llegar y decir, venga hermano, muéstreme lo que usted hace, y después uno se va y estudia y dice, qué chimba, esto lo voy a coger para mí porque voy a hacer cosas con eso, y jamás hacer sentir al músico que no tiene ese conocimiento mal, porque realmente es ahí donde uno está rescatando, eso sí sería rescatar, entrar a rescatar un saber.
Nos quedan 5 minutos. No sé si Rubén quiere comentar alguna cosa específica o recomendamos a la gente más músicas para ir, cosas tradicionales de Colombia o cosas interesantes. Os dejo a vosotros, que sois los dos colombianos, aunque habláis muy diferente, pero... No te escuché, no te escuché. ¿A quién? ¿A David o a mí? A ti, Rubén. A ti, soy santandereano, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que, bueno, lo que pasa es que estudiamos en una universidad que tenía una lógica de sistematización de estas músicas bien chévere, que dividía la música como en 5 regiones a partir de todo su proceso histórico. Pues nada, yo comenzaría con algo de lo que me ha tocado así de lo colombiano. Y considero que el folclore de la costa pacífica, ¿sí? Que es el currulado y con un instrumento muy interesante que es la marimba de Chonta, tiene un aire nostálgico muy bonito, muy interesante y medio hipnótico, repetitivo y sobre todo considero que con un altísimo aire ritual. Entonces si tienen la oportunidad de escuchar a todas estas músicas del currulado, de toda esta zona del Pacífico, pues bueno, no sé, se me da a la cabeza pensando en el grupo Bahía, Hugo Candelario, no sé, pero, nombres, no sé, Rubén, ¿tú a quién quisieras que la gente escuchara? O lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Te perdiste, Rubén, se te va la voz. Se te está yendo la voz, sí. No se te oye nada. No, ¿Te has debido desenchufar por ahí? Porque no se te oye nada. Nada, cero. David, ¿no me escuchas? Ahí. Ahora sí. Vale, ¿qué sería? Dale. Quedan 3 minutos. No. No se te oye. Nada, Luis, te va a tocar a ti. Bueno, entonces nada, de rock, tenemos que cortar, entonces bueno, de rock, obviamente a Kraken, a Kraken 3 minutos, y bueno, y de rock, así que están sucediendo cosas muy interesantes, a Chimó Psicodélico, me parece realmente un grupo que está haciendo una cuestión muy distinta, a los que les guste el metal, pues chévere, que se remitan a las bandas clásicas, a Masacre, bueno, no sé, qué sé yo, no sé, se me viene a la cabeza como esto. Y de otro tipo de músicas, nada, recuerdo mucho que Rubén tocaba con una agrupación que se llama Temporánea, que sigue haciendo su trabajo bien interesante, de músicas de exploración, un cuarteto de guitarras. Pues nada, como que simplemente son obras o manifestaciones de lo que se hace en Colombia. Espero que de alguna u otra manera, pues, conozcan un poco lo que se está haciendo. Pues nada, muchas gracias Luis por todo. Estamos en contacto, ya me despido yo de parte de Rubén también, que no se le oye. Sí. Y oye, quedamos pendientes ahí tenemos que hacer algo. No sé si has llegado a escuchar la música de nuestra banda, de Rumba Madre. No. Tenemos que hacer una tertulia acerca de eso. Pues lo que te iba a decir, eso queda pendiente, la escuches y que hagamos alguna cosa que nos colaboremos de alguna manera. De una, completamente va a ser así. Hacemos una rumba con marimba, con metal de 3 dedos al Steve Harris. Sí, todo de una. Bueno, muchachos, vale. un placer. Chao. Un abrazo. Se cuidan. Chao. Chao.